La recuperación completa se estima para 2025, al menos en lo que sería en la región de América Latina, según la CEPAL. El impacto en América Latina, en América del Sur específicamente, para el periodo 2020-2023 hay una estimación de pérdida de 72.400 millones de dólares según la CEPAL. En Colombia particularmente, esta situación afecta al empleo de mujeres más que a los hombres. Hay 59% de personas, de mujeres especialmente, que trabajan en la parte de lo que tiene que ver con alojamiento y comida, alimentación, restauración. Bien, que para la región lo más importante es el turismo doméstico y regional. Colombia y Belice son los primeros en el tema de recepción de turistas extranjeros. Europa es el principal origen extranjero para la región. En Colombia lo es el de Estados Unidos. En cuanto a la recuperación, lo que se ha estado viendo en el 2020 tiene que ver con destinos rurales, porque la gente quiere un poco escapar a las ciudades, porque quiere vincularse más a la naturaleza y porque también se buscan nuevas opciones de turismo sostenible, de ecoturismo también. Los destinos que han prestado atención tienen que ver también con temas que el turista pueda tener acceso y seguridad a normas de higiene y de limpieza, y especialmente aquellos con una buena atención médica. Aquí hay un poquito una contradicción porque uno de los países con más flexibilidad para la abertura de turistas ha sido México, que tradicionalmente es un destino turístico que muchas veces es juzgado por el tema de su seguridad interna, pero no obstante ha sido el país que mayor recuperación ha mostrado hasta el momento. El gran reto será generar las condiciones para que los turistas se sientan seguros de viajar. Esto incluye seguros en los medios de transporte que empleen para llegar a los destinos y los destinos en sí mismos. Vale, veamos cuál ha sido la evolución de Fitur. Fitur, su importancia reside en que es el primer evento que se realiza durante el año y es el más importante para Iberoamérica. Es para Colombia entonces, como para los otros países de la región latinoamericana, una cita casi obligada. En el contexto, comparándolo con otras ferias, Fitur ha mantenido su presencia, nunca ha sido anulado. No es el caso, por ejemplo, de ITB Berlín, que ha sido anulado hace algunas semanas por este año. El año pasado hubo algunas actividades virtuales. La feria en Londres el año pasado tuvo lugar, pero mucho más reducida. La feria de París también se realizó, pero mucho más pequeña. Y en algunas ocasiones, en el 2020, estas ferias fueron anuladas. El caso de Londres, por ejemplo, fue anulada. Fitur ha conseguido mantenerse. Veamos bajo qué condiciones, cómo ha evolucionado la feria. En cuanto al 2020, que fue justo antes de la pandemia, porque en el calendario anual la feria se realiza en el mes de enero, como ustedes bien saben. Entonces fue justo antes de que se desatara este problema de la crisis sanitaria y Fitur había conseguido alcanzar su edición récord a su nivel histórico. Estaban festejando sus 40 años y en el 2021 todo esto se ve transformado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? En el 2020 habían alcanzado a tener 11.040 empresas, 165 países y regiones, y en el 2021 deciden postergar la realización de la feria para el mes de mayo y solamente cuentan con 5.000 empresas de 44 países. No obstante, el resultado, de acuerdo a los comentarios de los visitantes y los expositores, fue muy positivo. Algunos de ustedes, de hecho, deben haber participado. Ha sido una de las pocas ferias que pudo tener lugar el año pasado. En cuanto a participantes profesionales, en la edición récord de 2020 tenían 150.000 participantes de 140 países y un público general, que normalmente va a los 2 últimos días de feria, de 100.000 personas. Y en la edición de 2021 esto se vio drásticamente reducido con 42.000 participantes profesionales de 55 países y 20.000 turistas locales de la zona de Madrid que pudieron visitar la feria. Expositores internacionales, 56% en el 2020. En el 2021 la feria no ha manifestado cuánto de estos porcentajes eran internacionales. Por supuesto, la feria tuvo un carácter mucho más local. En cuanto a los metros netos de exposición, en su edición récord alcanzó casi los 70.000 metros cuadrados y el año pasado estuvieron alrededor de los 44.000, solo con 7 pabellones.
Hace 2 años estuvieron con 10 pabellones y este año van a tener 8. O sea que hay un salto a lo que va a ser la edición de este año, hay que estar bien preparados. Periodistas acreditados también una notable diferencia, pasamos de 7.600 periodistas acreditados de 61 países a 2.500 en 33 países, y el impacto económico para la ciudad de Madrid, lo cual es muy importante en la industria no solo de la feria, sino del turismo, de más de 333 millones de euros y el año pasado solo 100.000. Sí, el año pasado hubo una gran diferencia, se lanzó el Live Connect, del cual quizás algunos de ustedes han participado, me gustaría escuchar sus comentarios más adelante, que contó con 40.000 participantes, que era la herramienta virtual para realizar citas. ¿Cuáles son las expectativas para este año según el directorio de Fitur? Se espera el 80% de la edición récord de 2020. Es una expectativa bastante alta, ojalá que se cumpla, porque con este contexto de Omicron puede haber mucha inestabilidad. No obstante, Fitur ha garantizado que la feria cuenta con todas las normas de seguridad y que se realiza, y están preparados para ellos. Y ya el predio de IFEMA ha realizado otras ferias el año pasado. Se espera un 73% de la participación extranjera del 2020 y un impacto económico de alrededor de unos 300 millones de euros para la ciudad de Madrid. La feria, como había comentado recién, ocupará 8 pabellones, o sea que será mucho más grande que el año pasado, no alcanzará el récord, pero estará muy bien. El país de honor este año será República Dominicana y cuentan con la herramienta de matchmaking Live Connect, de la cual ya pueden empezar a hacer uso con algunos tips que les vamos a dar para poder conseguir reuniones de negocios. Veamos rápidamente algunos aspectos de la información práctica en cuanto a IFEMA, Madrid y Fitur. Este es el plano de la feria, en la cual tienen la distribución de los pabellones, y ustedes, entiendo, estarán en el pabellón 3. No ha publicado el plano con total detalle aún la feria, imagino que lo harán en estos días. Tienen también el pabellón de Europa y Oriente Próximo, Asia Pacífico y África, las entidades y organismos oficiales de España y la parte de Travel and Technology. Bueno, aquí tengo un error en la slide, lo siento, perdón. Áreas temáticas. Fitur ha dividido este año y bueno, los años anteriores también, la feria en ciertas áreas temáticas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo de salud, que es Fitur Health, la parte de festivales, que tiene que ver con toda la industria que está ligada a los festivales de música en vivo, que en España, por ejemplo, es muy importante. Fitur Screen, que tiene que ver con el turismo que se genera a partir de las series o de las películas. Entiendo que Colombia está teniendo mucho éxito con la nueva película de Disney. Fitur de LGTB, donde también es una industria muy importante, la comunidad de gay, lesbianas, etcétera, prestan atención a este tipo de detalles. Future Tech, que es conocimiento, tecnología, Big Data, digitalización, inteligencia artificial, que está cada vez más a la orden del día el uso de la tecnología aplicada a la industria turística. La parte de Fitur Know-how and Export, que son herramientas para fomentar la internacionalización y el conocimiento turístico, y Fitur Talent, que es un espacio monográfico que pone el acento en las personas y en sus talentos y sus habilidades y capacitación de profesionales. También está la edición de Fitur y Fitur Next, donde se entregan premios, algunos de los cuales están ligados al tema de sostenibilidad. Fitur dispone de una guía de sostenibilidad para participar, no Fitur, perdón, es IFEMA, para participar de manera sostenible, donde se dan algunos consejos con respecto a su stand, al material de exposición, etcétera, etcétera, que es interesante leerlo para tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que Madrid es la capital mundial del turismo y la sede de la Organización Mundial de la OMT. Tienen en el sitio web de Fitur el programa de actividades, que está muy interesante, que les recomiendo que lo lean, le den una miradita y vean si es de su interés participar en alguna de las conferencias o eventos que tienen en su programa Fitur para este año. El lugar, para aquellos que no hayan asistido a la fecha, hasta el día de hoy hay IFEMA en sus anteriores ediciones. IFEMA es el predio más importante de la ciudad de Madrid, está muy cerquita del aeropuerto, y el acceso de la feria será los primeros días del 19 al 21
para acceso profesional exclusivamente, aunque ya sabemos, porque lo hemos visto en ediciones anteriores, que hay también público general, pero está profesionalizado y es de 10 a 7 de la tarde, y los últimos 2 días, sábado y domingo, 22 y 23, será de 10 a 20 y de 10 a 18 respectivamente. Esta imagen de que ven ustedes aquí es de la edición del 2020. No creemos que sea así de concurrido porque debemos mantener distancia y hay que respetar algunas formas. Alguna información práctica muy sintética para que se muevan con comodidad en Madrid si no han viajado hasta la fecha, hasta esta ciudad que es muy interesante. Es muy útil moverse en transporte público por el hecho de que a veces el tráfico podría demorarlos, y si tienen alguna cita o alguna actividad a primera hora de la feria es horario pico, entonces ténganlo en cuenta. Y yo sé que muchas veces los visitantes y expositores de América Latina les gusta alquilar el auto, el coche, y por sus propios medios, etcétera. Para aquellos que se manejan en transporte público, aquí tienen la información básica, funciona súper bien. Y bueno, tengan en cuenta también cómo moverse si van del aeropuerto a la ciudad. Hay que pagar un suplemento obligatorio de 3 euros que se compra el día en que ustedes hacen ese trayecto. Les dejo ahí el precio, por ejemplo, del taxi, si no son 25 euros de Puerta del Sol, que es el punto central de la ciudad, hasta la feria, etc. Toda la información está en metrodemadrid.es. En cuanto a las normas para ingresar a España y moverse por Madrid, bueno, con el tema de COVID genera mucha incertidumbre. Lo que tienen que tener en cuenta, simplemente, España es bastante flexible, sobre todo Madrid, en cuanto a las normas. Lo que sí es obligatorio, y no olviden de completar antes de abordar en Colombia el formulario que les pongo ahí, el link, que es un formulario obligatorio donde deben completar con su información y les va a llegar un código QR que deben escanear cuando están saliendo del aeropuerto antes de la recogida de maletas. Eso es obligatorio para toda persona que entra a España. Madrid no establece restricciones, no necesita presentar certificado de vacunación para el acceso a las atracciones turísticas, restaurantes, hotel, etcétera, por lo cual esto es muy fácil para poder moverse en Madrid. La única restricción es que actualmente en todo el territorio español el uso de mascarilla es obligatorio tanto en exteriores como en interiores. Para ingresar a la feria será necesario certificado de vacunación, y si no tienen certificado de vacunación, un test negativo de PCR que les sirva para toda la feria, que se lo puede hacer el día anterior o el mismo día de la feria que inicia, pero podría haber una saturación para hacérselo en la feria, o un test de antígenos que tendría que ir actualizando cada 24 horas. Esto se puede realizar en la feria. Ese es el precio que he puesto aquí, 90 euros para PCR y 20 euros para test de antígenos, son los valores que cobra la feria. Si ustedes se quieren hacer este tipo de test en Madrid, el precio no difiere de mucho, mínimo 60 euros tendrá que pagar por un PCR. Pero si está vacunado, no lo necesitará. Tenga en cuenta que debe llevar su certificado, y si se lo pidieron, la copia o el pasaporte para verificar que es su propia identidad. Pero no sabemos, yo llamé esta mañana a Madrid y no se sabe si se lo van a pedir así o no. Vale, vamos a empezar ahora sí a hablar de los aspectos que tienen que ver con las etapas de una feria profesional. Hay algunos detalles que tienen que ver con el B2C, pero vamos a hablar específicamente de estas 3 fases que tienen que ver con lo que uno debería realizar o aconsejamos que realice antes de la feria, en la feria, el seguimiento. Ya te pido que, yo creo que no me aparecen alertas aquí, pero que veas el chat por si llegara a ver algo. Vale. Entonces, en cuanto a la etapa anterior a la feria, lo que tiene que ver con la preparación, es importante que revisen la estrategia comercial y definan los objetivos SMART. Ahora voy a explicar qué son, informarse sobre el mercado y los participantes de la feria, determinar la oferta y productos a promocionar, identificar clientes potenciales y canales de venta, la revisión de su propuesta única de valor, de su propuesta única de venta y del elevator pitch, las herramientas de marketing, cómo organizar un matchmaking y conseguir citas de negocios, y la planificación del seguimiento. Veámoslo en detalle. ¿Por qué pensamos que hoy es necesario revisar la estrategia para poder consolidar nuestras ventas? Esto se debe a que en un contexto de COVID hay muchas cosas que han cambiado y es un momento oportuno, un momento de inflexión para que uno revise
su plan estratégico, cuál es el core business de su empresa y vea si al día de hoy es válido o es necesario hacer algunos reajustes. En este modelo clásico del International Trade Center, lo que se recomienda es hacer un plan un Expo Marketing Plan en el cual uno primero realiza un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un análisis e identificación de mercados potenciales y luego una estrategia de mercado en la cual uno realice una segmentación en la cual decida a quién se va a destinar su producto, a qué tipo de mercado. Luego se realiza una segmentación un poco más específica para ver realmente por países o por tipo de turistas a dónde uno va a destinar sus esfuerzos. Y finalmente un punto 3 en el cual uno decide posicionar a su empresa y a su producto o servicio turístico. Esto es lo que da origen a la propuesta de valor o lo que también da a llamarse o da origen a lo que hoy llamamos marketing mix, que es el punto 4, y finalmente uno se plantea una estrategia de acceso en la cual a través de una serie de pasos puede planificar cuáles son las actividades de promoción que va a realizar. Esto, bueno, uno no puede realizar esto de manera muy rápida de aquí a una semana que comienza Fitur, pero lo coloqué aquí porque me parecía importante nombrarlo y que lo tengan en cuenta, porque en última instancia lo que pueden hacer es tener los ojos abiertos y cuando participen de Fitur realizar esta reflexión de qué deberían ustedes adaptar en su core business, en su empresa, en su organización, de acuerdo a este contexto particular en el que vivimos. El siguiente paso es determinar cuáles son los objetivos. Esto sí, usted lo puede hacer de aquí al inicio de Fitur. Porque es importante definir objetivos, es importante en la planificación de su participación a un salón, saber por qué usted va a esa feria y no a otra y qué es lo que está buscando en esa feria. Luego, a ver, bueno, estos son algunos objetivos generales de participación a una feria específicamente turista que han sido analizados por diferentes organizaciones que tienen que ver con los objetivos, por ejemplo, de desarrollar y mantener relaciones con ya sea expertos, compradores, proveedores, etcétera. Dar información sobre el destino, los productos y los servicios que usted ofrece, encontrar clientes potenciales, realizar benchmarking y estudiar la competencia, introducir nuevos productos y servicios, explorar nuevos canales de distribución, mejorar el conocimiento que usted tiene del mercado al que quiere dirigirse o a otros mercados que desee explorar, conocer las nuevas tendencias del mercado, aumentar las ventas, explorar nuevas oportunidades y conocer nuevos proveedores o realizar networking con líderes del sector. Estos son algunos objetivos típicos que las empresas y las organizaciones se plantean antes de participar a un salón. Puede haber otros. Lo que yo les recomiendo es que usted tome estos objetivos, pero también reflexione aquellos objetivos que usted quiere alcanzar. Y luego que a estos objetivos los categorice, determine cuáles son los más importantes, pero también tiene que pensar que estos objetivos deberían cumplir con el criterio de que sean SMART, objetivos SMART. ¿Qué quiere decir? Estas son siglas en inglés que quieren decir, la S es de specific, que sea específico, que sea simple, sensato y significativo, que sea medible, significativo y motivador, pero que usted tenga una manera de medirlo. De lo contrario, será un objetivo que no tenga ninguna relevancia cuando usted concluya la feria. Achievable, que lo pueda realmente alcanzar, y relevante, que sea razonable, realista, que usted cuente con recursos tanto como para desarrollar ese objetivo como para poder medirlo, que esté basado en resultados. Y time bound tiene que ver con que el objetivo tiene que tener un límite en el tiempo. Uno no se puede plantear un objetivo que tarde, no sé, 5 años en medirlo. Es importante que usted diga, vale, yo necesito conseguir 5 nuevos clientes, que ya ahí lo está cuantificando en un lapso de aquí a diciembre del año que viene. Vale, perfecto, 2 años. ¿Es un objetivo alcanzable? ¿Es medible? Es medible, sí, por supuesto, alcanzable. ¿Es realista que usted pueda alcanzar 5 nuevos clientes o es mejor que sea 3? Bueno, todo este tipo de detalles es importante poder pensarlos para definir los objetivos de manera estratégica. Sepa qué es lo que va a hacer, establezca objetivos que pueda medir. Por ejemplo,
es importante que, perdón, lo he dejado aquí en otro idioma, Examples, Indicators, Measurable, Smart, que usted pueda medir, por ejemplo, los leads, los clientes a los que puede alcanzar, los contactos, las ventas, el número de ventas, el número de solicitudes de presupuesto, el número de artículos o menciones en la prensa. Por ejemplo, si usted es un organismo de gobierno y lo que está buscando es la difusión de su región, ese podría ser quizá uno de los objetivos que necesita alcanzar. El número de reuniones B2B y el número de visitantes al stand. Bueno, eso usted lo puede medir, pero muchas veces no depende de usted. Usted puede enviar invitaciones, pero no puede manejar realmente el impacto que tenga del número de visitantes. Pero si usted conoce cuántos visitantes tiene, esto le va a permitir poder comparar con otros salones a los que participe el año próximo o en otras ferias de otros países. En cuanto a otro de los aspectos que es importante para que nuestras ventas sean exitosas, es importante estar informado. Yo aquí les dejo algunos sitios típicos que solemos recomendar para estar informado. Lo ideal es hacer un análisis de mercado, pero un análisis de mercado comporta varios pasos, mínimamente 5 pasos en los que uno tiene que definir una pregunta de investigación, se tiene que hacer interrogantes, tiene que buscar esa información. Bueno, es mucho más complejo. De aquí a la feria no tenemos tiempo de una estructura de este porte, por lo cual, al menos, le recomiendo que den un vistazo a algunos sitios web. Por ejemplo, CBI es la cooperación holandesa, es nuestro partner en Holanda, y ellos tienen información muy específica y detallada de lo que tiene que ver con la industria turística. También The Travel and Tourism Competitiveness Report, bueno, las estadísticas, asociaciones sectoriales en Europa o en Estados Unidos que podrían ser útiles para ustedes. Otro punto importante para que nuestras ventas tengan impacto es revisar cuáles son los canales de venta. El proceso de aprovisionamiento de servicios turísticos a la industria de viajes europea y a viajeros. ¿Por qué? Porque es diferente llegar al B2C que al B2B y porque también uno tiene que saber de acuerdo al producto que ofrezca a quién es exactamente a quién debe dirigirse. Por eso les dejo este esquema que viene precisamente de nuestro partner de la cooperación holandesa, donde ustedes pueden dar un vistazo de cuáles serían los canales de acceso directos o indirectos y cuáles son los canales, por ejemplo, las agencias online o los portales de viajes, etcétera, etcétera, u otro tipo de agencias a los cuales ustedes puedan tener acceso. Algunos canales de venta clave en el mercado europeo, les dejo estos datos también para que les den una revisada en el caso de que sea pertinente para el sector en el cual ustedes trabajan. No vamos a profundizar aquí ni revisarlos uno a uno. Vale. En cuanto al Unique Value Proposition, ¿por qué tocamos este tema aquí? Yo lo dije hace un ratito, es importante cuando uno plantea su esquema de plan de exportación de su servicio o de su producto turístico, que uno tenga una proposición única de valor. Esto es a lo que uno llega una vez que realiza este tipo de plan de exportación y uno analiza cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuál es el mercado al que se va a dirigir, etcétera, etcétera. ¿Qué valor y beneficio ofrece su empresa al cliente en cuestión? ¿Qué servicios prestan? ¿Qué problemas se está resolviendo? ¿A qué necesidad satisface? Estas son preguntas claves que usted se puede hacer a sí mismo para conseguir construir esta proposición única de valor. Una buena proposición única de valor describe el beneficio de su producto o el valor, las necesidades de quien satisface su producto, cuál es el mercado objetivo de su propuesta de valor, qué hace su empresa y su producto diferente a la competencia, porque usted es único. Tenga presente que la calidad, el servicio excelente no son un argumento. La propuesta de valor en el B2B, en el business to business, insiste en factores objetivos relacionados con el proceso y la funcionalidad, en lugar de factores más bien emocionales y subjetivos que podrían ser aquellos que uno utiliza para dirigirse al turista directamente, al B2C. En el turismo, la experiencia cliente está al centro de la proposición única de valor. En cuanto a lo que sería el Unique Selling Proposition, esta es otra técnica de comunicación que es muy importante manejar y controlar antes de asistir a la feria. En la feria uno la pone en práctica, pero la debe practicar con anterioridad. ¿Qué es esta propuesta
esta Unique Selling Proposition, su valor distintivo para poder venderse, su discurso de venta. Para encontrar y poder trazar su Unique Selling Proposition es necesario ponerse en los zapatos de su potencial cliente y basarse en su propuesta de valor. El Unique Selling Proposition deriva de lo que es la propuesta única de valor que acabo de escribir. Es importante que usted enumere los beneficios de sus productos o de sus servicios. ¿Por qué los viajeros deberían elegir su destino entre cientos de otros? ¿Por qué deberían sus clientes elegir su oferta en lugar que la de otro competidor? Por ejemplo, se distingue por la experiencia, la política de sostenibilidad, una característica cultural o natural única, etc. Tenga presente, una vez más, que el excelente servicio o la gran calidad no es un argumento suficiente. Es importante decir por qué su servicio es excelente, describirlo, igual que la calidad, porque usted pasa 24 horas al día con, no sé, soluciones prácticas. En caso de que alguien necesite algo, ¿a eso lo llama calidad? Vale, hay que describirlo. En una feria profesional, el Unique Selling Proposition debe ser B2B y no B2C. Tenga en cuenta que usted se dirige al tour operador en la mayoría de los casos y no al consumidor final, salvo los 2 últimos días de feria, que ahí puede cambiar su discurso. Es importante practicar el elevator pitch. ¿Qué es esto? Tiene como objetivo captar la atención mediante la formulación eficaz de su Unique Selling Proposition y poner en relieve su Unique Value Proposition. ¿Qué es el elevator pitch? Es una presentación muy corta, es el discurso del ascensor que debería durar máximo 30 segundos, no más de 1 minuto, por favor, y está basada en sus productos y por qué y cómo pueden ser interesantes para un comprador potencial. Es importante dar a conocer lo esencial en estos 30 segundos y atraer la atención de su interlocutor. Es importante practicarlo bien, porque no frente a su familia, sus colegas, el espejo, los empleados. Practíquelo. Es muy importante. También escribirlo. En el caso de que ustedes tengan como objetivo clientes de habla inglesa o de otros idiomas, también practicarlo muy bien en inglés para que salga de manera fluida. En el caso de Fitur no creo que sea mucho problema porque la mayoría de los participantes son de habla hispana. Y muchos de los tour operadores de otros países también hablan español, por supuesto. En cuanto a las herramientas de marketing, este es un aspecto clave que nos va a posicionar para poder generar ventas. El material de marketing, de comunicación y de promoción, ya sea online u offline, es importante que esté actualizado. En el turismo, la visibilidad de lo que podemos mostrar para transmitir la experiencia turística que ofrecemos es esencial. Es importante que el sitio web esté actualizado y también de social media. El uso de LinkedIn como red profesional para hacer contactos en Europa es muy utilizada. También es importante que revise el diseño y la calidad, me refiero en términos de imagen, de sus flyers, tarjetas de visita, fotos y videos y preparar todo el material que necesite mostrar. Sírvase de la tecnología para presentar su producto y servicio. Tenga en cuenta que si vamos a hablar de turismo sostenible no se recomienda que uno entregue flyers y folletos a todo tipo de visitante y también es importante tener en cuenta a quién uno entrega ese material porque no sería muy agradable ir a la cafetería y encontrar en el basurero todas las tarjetas o todos los flyers, folletos que uno haya ofrecido al público en general. Es muy importante entonces tener en cuenta la calidad de lo que ofrecemos en este tipo de material y también cómo lo distribuimos. En cuanto a una web, ¿por qué es importante? Porque permite obtener visibilidad, porque genera confianza, porque en el B2B, en el business to business, ayuda al tour operador a tomar una decisión y en el B2C llega directamente a los feed. El 90% de los turistas buscan sus prestaciones hoy en día de manera online, mucho más que como hacíamos antes, que era dirigirnos a la agencia de turismo. Lo visual, fotos y videos pueden convencer mucho más que un texto. Entonces, la parte visual, una vez más, en turismo es esencial y más hoy en día con la invasión que tenemos de redes sociales en las que TikTok, Instagram, etcétera, vemos una imagen de manera muy rápida. Puede visitar este blog con información sobre las web de viajes, es bastante interesante y es importante conocer sobre qué buscan los clientes en una web y cómo se reservan. Hay sitios web en los cuales usted puede encontrar información específica de cuáles son los tips para construir un sitio web que sea esencial
para el tema, para la industria turística, y lo mismo pasa con las redes sociales, las mismas redes sociales. Por ejemplo, en LinkedIn ustedes tienen la descripción de cómo construir un perfil profesional para la empresa y para usted como persona. Entonces, es una información súper interesante. Facebook también ofrece este tipo de información de cómo desarrollar un perfil de empresa. En cuanto a las redes sociales, en relación al turismo, Instagram está basado en imágenes y es ideal para publicar sobre el destino turístico. Facebook lo que tiene de relevante es la gran audiencia, aunque hoy en día TikTok está siendo también mucho más relevante, pero va a otro público, a un público más joven. Pinterest también incluye bastante información turística, funciona más bien como un tablón de anuncios para mostrar imágenes que los usuarios pueden guardar y luego pueden volver para visitar estas imágenes. YouTube es un poco hoy en día aún el sitio por excelencia para el tema de marketing a través de videos. Y muchas veces en LinkedIn los videos están ligados a YouTube o en los sitios web también hay empresas o organizaciones que tienen sus propios canales de YouTube. LinkedIn es el medio corporativo esencial que le permite comunicarse con los actores de la industria y es una buena herramienta para conseguir contactos. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y Twitter está más bien basado en flujos de publicaciones, permite seguir a otros de la industria, quizás les puede ser útil para seguir personas influyentes, para seguir tendencias, etcétera. De todas formas, uno no puede participar de todas las redes sociales porque es importante destinarles recurso y tiempo. Entonces, de acuerdo a su producto, a su servicio, a esa estrategia, es importante que elija a cuál se va a dedicar, que tenga tanto las redes sociales como las páginas web un diseño profesional, disponer de una plataforma de fácil uso, la visibilidad a través de buenas fotografías es crucial, dar vida a la experiencia, mantenerlo actualizado, usar un sistema de posicionamiento, SEO, y tengan en cuenta que las redes sociales, si bien son gratis, el desarrollo del contenido y mantenerlo actualizado requiere de recursos humanos especializados que cuenten con experiencia. Y por otra parte, las redes disponen de consejos sobre cómo crear perfiles profesionales, que es lo que les comenté hace un ratito. Trabajar con las OTA es muy importante no solo para el B2B, sino también para el B2C. En realidad aquí hay un poco de overlapping, de superposición, porque las agencias de viajes online, si uno como agencia, como empresa de turismo está presente en estas agencias online, no solo que puede acceder al B2C, sino también que puede conseguir clientes de B2B que al ver su reputación o su buen desempeño en estas agencias decidan contratar también sus servicios. Es una manera fácil y rápida de vender sus productos a una audiencia global, a la de que otro modo nunca podría llegar. Permite gestionar todas las reservas y pagos en su nombre, puede alinear su sistema de pagos al de estas agencias online, asume todos los costos de marketing asociados con su viaje, lo cual es una gran ventaja. Las reseñas en línea de los sitios online, de las agencias de viajes online, pueden generar reservas adicionales y la exposición a través de este tipo de agencias puede ayudarlo a conseguir una reputación profesional como operador turístico local. No depende exclusivamente de estas agencias porque hoy en día están facturando aproximadamente el 20% de la comisión sobre el precio, pero ¿por qué no podrían aumentar? Entonces, es bueno para diversificar, pero no para trabajar exclusivamente con ese tipo de agencias. Un breve checklist de material que es importante que uno lo tenga como soporte para sus reuniones de venta o para el desempeño completo que vaya a tener en la feria. Es importante que tenga listos programas e itinerarios, que prevea preguntas sobre los 3 pilares claves de la oferta turística, acceso, hotel y comida, que son un clásico que siempre se demandan, horarios de transporte, condiciones de acceso, vuelos, transporte, videos y fotos ilustrativos de la experiencia, referencia de clientes y testimonios, certificaciones de sostenibilidad, si las tiene, no hace falta que sea el certificado original, pero sí que muestre una copia, puede ser importante para la reunión, premios y reconocimientos, la calificación de los clientes, por ejemplo, en TripAdvisor, la cobertura de los seguros, etcétera. Son algunos de los aspectos. Es importante que usted se haga su propio checklist y lo verifique antes de viajar. En cuanto a matchmaking, ¿qué es el matchmaking? Es la posibilidad de poder encontrar clientes, de generar reuniones. O sea, matchmaking sería el encuentro
con un cliente potencial. Irene está silenciada ahora. ¿Ahí me oyes, Amalia? No sé por qué se me puso en mute. Sí, sí, señora. Vale, perfecto. ¿Cómo podemos hacer para conseguir nuevos clientes? Bueno, hay diferentes técnicas. Yo aquí les he colocado algunos directorios, tanto para B2B como para B2C, que pueden utilizar, en el cual pueden obtener información y pueden buscar nombres de empresas que sean quizá potenciales clientes para ustedes. De todas formas, la feria ofrece su propia herramienta, que es el Live Connect. O sea, ustedes disponen del catálogo de la feria, que como dije es el Live Connect, en el cual ustedes pueden enviar mensajes, etcétera. Ahora vamos a tocar ese tema. En cuanto a las redes sociales, LinkedIn sería la red de excelencia para buscar contactos. Website en general, pueden hacer una búsqueda a través de Google. De boca en boca también funciona muy bien. Y estudios de mercado, como los que les expliqué en el caso de nuestro partner de CBI, que tiene datos de empresas del sector turístico. Estos serían las ferias que normalmente ponen sus catálogos de expositores online y en algunos casos, por ejemplo en el caso de ITB Berlín, el Virtual Marketplace, uno también puede ver los contactos de los visitantes que están. Lo que muchas veces no figura en este tipo de ferias es el contacto de la persona, solamente vemos el nombre de la empresa. Entonces, por eso, asociar esta búsqueda que realicemos con LinkedIn traería mejores frutos. Por supuesto, en LinkedIn tenemos que saber qué buscamos, pero si, no sé, estamos tratando, este es un ejemplo general, dirigirnos a tú, y si enviamos un mensaje, muy probablemente no nos respondan o será muy difícil, como es una de las empresas más grandes del mundo en temas turísticos, encontrar a la persona ideal. LinkedIn, por suerte, nos ofrece esta posibilidad que si uno hace clic ahí donde dice People, puede verificar por cargos quiénes son las personas que están trabajando. Hay 1000 personas trabajando en esta empresa que están en la red de LinkedIn, pero yo mirando quiénes están en LinkedIn, veo que aquí tenemos a Pauline Morin, que es Purchasing Manager en la empresa. Entonces, bueno, este es un ejemplo nada más, pero uno puede, en función de las empresas que quiere contactar, saber a quién dirigirse, porque el contacto personalizado siempre tiene mucho mejor impacto que un contacto general. ¿Cómo hacemos el primer contacto cuando queremos conseguir una reunión de negocios? Yo, para aquellas personas que no realizan reuniones antes de ir a la feria o que solamente se limitan a visitar su cliente habitual, les recomiendo que implementen este ejercicio, porque por supuesto tiene otro impacto. Sus resultados en una feria van a ser mejor si uno lleva una agenda preparada. Fitur ofrece una plataforma de matchmaking que se llama Live Connect. Esta plataforma consiste lisa y llanamente en que usted puede ver los perfiles de las otras personas, visitantes o expositores que participan, le envía un mensaje por la ventanita del chat y puede participar de una reunión con él, se da cita para la feria, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que muchas veces van a recibir muchísimos mensajes que son generales, que no tienen que ver realmente con lo que usted ofrece. Es muy difícil que uno se haga contactar por un comprador. Normalmente son los vendedores los que están mandando mensajes. Entonces, lo que es importante de este tipo de plataformas, sí las van a utilizar. Primero, que se fijen quién está participando de la feria y luego, por supuesto, que envíen mensajes. Pero esos mensajes de chat es necesario que sean personalizados. Un mensaje demasiado genérico no genera interés. Tanto en esta plataforma de Live Connect como fuera de ella, si usted lo realiza a través de mail o a través de LinkedIn, no hay que realizar mensajes impersonales ni masivos. Si busca Disculpa, contacto, Irene. sí. Tenemos una Hay pregunta. una mano levantada de Lina Marcela Roa. No sé Adelante. si quieres que sea después No, o en el no, momento ahora, que lo... ahora. Ok. Lina, adelante. Hola, buenos días. Tengo una duda con respecto a esta plataforma porque tenía entendido que para agendar citas se requería hacer un pago. Entonces no sé si es plata independiente forma o esta plataforma igual tiene el cobro.
Muy importante tu pregunta, Lina. Ahí tendríamos que ver con ProColombia qué acceso les han dado de acuerdo a la categoría que tienen ustedes para participar. No lo he verificado porque en la página de Fitur no lo especifica. En otros eventos en que yo he participado de IFEMA funciona con que si uno participa como expositor tiene el acceso gratuito al Live Connect, porque en el Live Connect sería la plataforma de expositor. Entonces, si tú eres expositora, tienes que reclamar el acceso al Live Connect y ahí puedes verificar quiénes son las otras personas que están participando. O sea, lo que ha hecho Fitur es poner en conjunto lo que era el catálogo de expositores anterior con esta herramienta del Live Connect. Entonces, te recomiendo... Perdona, Irene, y revisando la página, sí vi que cuando compras la entrada a la feria, que hasta el 10 creo que estaba como en 20 euros a todos los días, inmediatamente tienes el acceso al Live Connect. Sí, en todas las ferias que yo he participado de IFEMA funciona de esa manera. Entiendo que no hay diferencia de categorías y que todos pueden enviar mensajes, porque en algunas ferias, ¿qué sucede? Este tipo de Live Connect, en otras ferias funcionan de manera pasiva. Quiere decir, si tú eres expositor, no puedes contactar a nadie. Entonces, estás a la espera de que te contacten, lo cual es muy negativo. Por suerte, este Live Connect es más interactivo y todos pueden contactar a todos. Lo que pasa es que, como comentaba, hay mucha información, llega mucha información que no es pertinente. Sí, lo que les recomiendo es que verifiquen si ya figuran ustedes como participantes de Live Connect, que me imagino que sí, y que verifiquen su propio perfil en el catálogo, porque esto les va a aportar visibilidad y si hay alguien que los esté buscando o que los quiera contactar, que los pueda encontrar. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, perdón, sí. Irene, soy María Muñoz de ProColombia, aquí para aclararles a todos. Gracias. Al momento de ustedes pagar, todos tienen Fitur Live Connect, o sea, salen en la guía de expositores y pueden ver la guía de expositores de quienes van a estar. El upgrade es para poder agendar citas a través de la plataforma y eso es lo que les informábamos ayer, que cada uno puede comprar ese adicional si les es de interés, pero sí tienen acceso a toda la guía de expositores y ustedes aparecen en la guía de expositores para que los puedan buscar. Es únicamente las citas a través de la plataforma las que es el upgrade que les mencionábamos ayer. Vale, perfecto. Muchas gracias, María. Claro, lo que sucede es que en el caso de Fitur ha sido solo... No, la feria ha tenido lugar de manera presencial. A veces en algunas ferias, cuando todo se realiza de manera virtual, hay un solo ticket y todo el mundo participa de manera virtual. De todas formas, de acuerdo a mi experiencia, cuando las ferias se realizan de forma híbrida, es decir, que existe la feria de manera presencial, pero también existe este tipo de plataformas para que uno pueda realizar una cita virtual, normalmente esas citas virtuales no están teniendo mucho éxito, porque la gente focaliza sus esfuerzos en la parte presencial. ¿Qué les quiero decir con esto? O pagan el suplemento y ven si pueden conseguir citas virtuales, o también pueden a través del chat de la plataforma ver quiénes están, contactar y también pueden proponer reuniones fuera de esta plataforma. Pueden hacer sus propias reuniones por Zoom o por cualquier otra plataforma. El acceso a estas plataformas, si bien hoy en día han avanzado mucho y son muy interesantes y cuentan con motores de inteligencia artificial para que a usted le aparezca más rápido lo que está buscando, etcétera, etcétera, no son una garantía de que haya, que usted cuente con una agenda de manera automática. El esfuerzo de buscar los clientes potenciales, identificar quién puede ser una empresa, corresponde netamente a ustedes. Vale. Si busca contacto fuera de la feria, realice primero el contacto por teléfono o por mail. Aquí depende de cada uno. Yo siempre prefiero llamar primero por teléfono. Tengo compañeros míos que hacen también matchmaking como yo y siempre envían un email primero. Depende si usted ya conoce a la persona, si no la conoce, etcétera, etcétera. Diríjase a un destinatario específico. Normalmente las direcciones de info, etcétera, no tienen respuesta o tienen una tasa de respuesta muy baja y como utilizar LinkedIn para conseguir el nombre del comprador puede ser muy práctico. Entonces, si usted ya sabe quién es el comprador, puede llamar por teléfono, tratar de hablar con él y conseguir su dirección de mail para que efectivamente ese correo que usted quiere enviar para conseguir una cita llegue a buen puerto. Vale.
¿Cómo hacemos para preparar esta toma de contacto, este primer email? Hay que hacerlo de manera sencilla. Lo importante es que usted prepare estos mails para que no esté cada vez comenzando de cero. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Con una línea de asuntos simple y precisa, sin caracteres especiales, un correo electrónico que también debe ser simple y preciso y completo, asegurarse de bien escribir el nombre de la persona, empezar presentándose y explicando el motivo de su contacto y su deseo de encontrarse, resuma su oferta, su producto o servicio turístico y cómo cree que esta reunión puede ser de beneficio mutuo y sugiera un rango de disponibilidad para la cita. Esto es lo que llamamos un call to action. Si usted pone una frase del estilo ojalá podamos encontrarnos o si dispone de tiempo nos encontramos, será más difícil encontrar una respuesta positiva, sea directo, vaya al grano. ¿Está con tiempo el miércoles de, no sé, entre las 3 y las 5 para que podamos vernos? Bueno, sea muy concreto. Verifique que su email no sea susceptible de spam. Para esto hay varios sitios web gratuitos que permiten hacer el análisis de cómo es la credibilidad de su cuenta de correo. Y los adjuntos es mejor enviarlos por demanda. Tengan en cuenta que no es habitual conseguir citas después de un primer contacto. Es necesario ser muy paciente y hacer un seguimiento, preferiblemente por teléfono, llamar aproximadamente unos 2 o 3 días después del primer email y consultar si han recibido su correo, si lo han leído, si están interesados, si van a contestar, si podría ser que se confirme la cita. Una minoría de los correos electrónicos enviados son recibidos o leídos por los destinatarios. También hay que tener en cuenta que los filtros de spam, el alto volumen de mensajes, la cultura de cada empresa son muchas de las razones por las cuales se puede explicar que no consigamos respuestas a la cantidad de email que enviamos. Hay que mantener un equilibrio entre preservar y seguir adelante. A veces, les confieso, yo hago 10 llamadas y un par de emails para poder conseguir una cita. No tenemos que pensar porque yo le envié el correo y no me respondió, no quiere decir que no tenga interés. La planificación del seguimiento. ¿En qué consiste esto? Nosotros muchas veces vemos que las empresas no tienen en cuenta la etapa de seguimiento. Y lo que hay que tener en cuenta es que si uno no da seguimiento, no consigue ventas. Entonces puede estar muy especializado en técnicas de venta, en discurso, en material de marketing, pero si no da seguimiento, no conseguirá vender. Entonces, no se olviden de esta etapa y es importante tener en cuenta que forma parte de la planificación. Es decir, uno, en la parte de la planificación o preparación de la feria, va a idear cómo va a ser su sistema de seguimiento y lo va a ejecutar justo después de la feria. Es imprescindible planificar este seguimiento, estar preparado para procesar toda la información que recibe. Si uno va a la feria y no tiene ninguna estructura de cómo va a tomar notas, en dónde y cómo va a canalizar esa información, luego de la feria será imposible tener un seguimiento que tenga impacto. ¿Cómo va a registrar todos los contactos y procesar toda la información obtenida en la feria? ¿Tiene una base de datos, un CRM? Un CRM, hay muy pocas empresas que cuentan con esta herramienta o pocas organizaciones. De todas formas, más adelante ya les va a mostrar, nosotros utilizamos un Excel que también les podemos compartir, sin ningún problema nos pueden escribir y se los enviamos, que nos es muy, muy útil para registrar toda la información. Entonces, ¿qué hacemos? En este Excel que ya les voy a mostrar, ya ponemos primero la información de los contactos que hacemos. Así le llamamos lead list. ¿Por qué? Porque serían los contactos que nosotros a los cuales queremos dirigirnos. Entonces, en esta primera etapa ponemos los datos de contacto de estas empresas y colocamos si los hemos contactado o no y si hemos conseguido esa reunión, de dónde hemos conseguido ese contacto, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite, luego de la feria, si la reunión ha tenido lugar, poner el seguimiento y si no, retomar esta tabla para la próxima feria y saber si lo hemos contactado o no, si nos dio respuesta, por qué, etcétera, etcétera. Las herramientas esenciales para la planificación correcta de un seguimiento son una hoja de contacto que también podemos compartir, nosotros tenemos la que utilizamos para poder tomar nota durante las ferias, durante las reuniones, perdón, tanto para las reuniones que realizamos como también solemos dejar en el stand. Entonces, si hay alguien que se queda en el stand, que pueda tomar nota de todas las personas que nos visitan para conocer cuál es el interés que han tenido, etcétera, porque podría, por supuesto, volverse un cliente potencial.
Otras herramientas para dar seguimiento son las tarjetas de visita, las notas, así usted las tome en la hoja de contacto o notas aparte, y sin un CRM, como especifiqué, un Excel, vamos a mostrar el modelo que nosotros utilizamos, es de gran utilidad. Para escanear las tarjetas hay diferentes herramientas hoy. Una puede ser HubSpot, que tiene un apartado que es gratuito y en realidad no es solo un escáner de tarjetas de visita, sino que también es una herramienta de CRM que algunas pymes ya están utilizando. Vale, yo me voy a quedar aquí por el momento y le voy a pasar la palabra a Charles. ¿Me oyes, Charles? Sí, 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 sí. Yo voy a compartir mi pantalla un momentito. Stop, espera que pongo yo stop presenting. Ya. Okay. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla o...? Sí, 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 adelante. Okay, muy bien, muy bien. Ok, voy a hablar de la fase de la feria propiamente dicha. Ok, como Irene decía, hay varios objetivos para participar en una feria y una feria es bastante intensa. Voy a centrarme en la búsqueda de compradores, de la parte B2B y de las reuniones de venta y el seguimiento. Es un objetivo solo de participar a una feria, pero es bastante importante para las empresas que participan en ferias. Entonces, como podemos ver, hay dos formas principales de hacer contactos en una feria, el outbound y el inbound, y voy a hablar de eso. Voy a hablar un poco de la etiqueta en el stand, que es muy importante, dar algún tips y consejos que es bueno de hacer y que no. Y después hablar de las etapas de las reuniones de ventas, que el proceso de venta y de negociación es el core de una participación en una feria, y otros consejos sobre los aspectos culturales y consejos, recomendaciones importantes de saber. Entonces, hablando del inbound y outbound, hay dos maneras de hacer contactos en una feria, el inbound y outbound. El inbound significa todo lo que tiene que ver con la recepción en el stand. En el inbound, la cuestión, el reto es de reconocer cuáles de los muchos visitantes en una feria como Fitur, hay muchas personas visitantes que son profesionales, pero también de diferentes tipos de visitantes. Entonces, de reconocer cuáles de los visitantes son clientes potenciales para vosotros y cuáles no. Es el aspecto muy importante de distinguir los prospectos entre los visitantes y últimamente de transformar estos prospectos en leads y leads en clientes. Es el objetivo principal. Entonces, para el inbound, todo lo que pasa en su stand, podemos decir que es un poco como pescar. Decimos, es como pescar y ir el outbound, ir al stand, visitar los stands de sus clientes y visitar la feria. Decimos que es un poco como cazar, entonces sí, hablamos del outbound. La cosa es, el outbound es una cosa que la mayoría de los participantes en una feria descuidan esta parte. La mayoría de los expositores no dejan su stand vacío por diferentes razones. A veces son solo en la feria, entonces no quieren perder oportunidades y algo, pero los beneficios del outbound son muy interesantes. La idea es de no esperar a que llegue el cliente potencial si no tienen citas la idea es de ir a buscar el cliente. Y
también visitar la competencia, ver lo que pasa en el mercado y esto. Y sí, y ir a ver empresas también con quien no consiguieron obtener una reunión. Entonces, es la parte del outbound que es muy importante. Bueno, la cosa es que, sí. La cosa la más importante es en una feria es de identificar la contraparte, como yo decía, de ver en el visitante quién puede ser un cliente. Entonces, en el inbound, deben pensar una estrategia para, por ejemplo, determinar preguntas que le permite clasificar los visitantes, de saber quién es un cliente potencial y quién es solo un visitante con quien no vale la pena de pasar demasiado tiempo. Es muy importante de definir una estrategia y de definir preguntas y de tener una estrategia para clarificar esto. Y si están solo, si usted está solo a su stand, es mucho más importante porque no hay mucha gente y no quieren perder oportunidades. Y el outbound es un otro desafío. La mayoría de las personas que trabajan en los stands son vendedores. Entonces, usted debe buscar una manera bueno, excepto en las pequeñas empresas donde los vendedores son también compradores, pero en grandes empresas las personas que quedan en el stand generalmente son vendedores. Entonces, ¿cómo pueden saber, cómo buscar, cómo encontrar los compradores? Es un aspecto muy importante y hay estrategias. Voy a mostrar algo. Entonces, cuando van a un stand, es importante de ver de leer un poco el stand y de hablar con la persona que está haciendo el welcome, y de pedir, de preguntar quién es el comprador y cómo encontrarle y cuándo encontrarle. La mayoría del tiempo los compradores no quedan en el stand, pero pasean en la feria anónimo. Pero por la mañana, por ejemplo, cuando la feria abre a las 9, a veces es posible de encontrarles. ¿Hello? Sí. Y si no, pueden preguntar a los vendedores de dar una tarjeta de visita o de un nombre, un contacto, y si es posible contactar durante la feria y de tomar una cita, es una cosa muy posible. Y si no tienen respuesta cuando organizan sus citas antes de la feria, el outbound es una manera de conseguir algunas... de conocer, de encontrar compradores. Okay. Sí. Cuando van a un stand, por ejemplo, hay algunas recomendaciones que podemos... sí, la persona que le pide... es importante de tener una posición donde la persona le ve y si el comprador está en el stand, es importante de tratar de tener un contacto y de pedir por una cita por más tarde. Sí. La etiqueta en el stand es una cosa muy importante y es muy evidente, todo el mundo debería saber eso, pero lo que vemos es que en muchas ferias hay muchas empresas que no pagan mucha atención en la etiqueta básica de un stand. Por ejemplo, hay muchas personas que usan mucho su teléfono celular y que no pagan atención a los visitantes. Hay personas que descuidan la postura, por ejemplo, de sentarse. Hay fotos aquí, pueden ver que algunos ejemplos.
Sí, es importante de pagar atención en la etiqueta y de tener una postura que es profesional y también, sí. Entonces aquí otros tips que podemos dar, es importante de tener listo, como Irene decía, su USP y Elevator Speech. Es importante de saberlo, de practicarlo antes y de poder usarlo en todo caso cuando hay un contacto que pasa que puede ser interesante. Es muy importante de estar descansado y también con vestimenta confortable, pero de negocios, evitar los tacones y elegir calzados cómodos. Es una cosa muy importante. Sí, también de seguir las reglas como que vienen con el COVID, por ejemplo, el espacio personal, máscara, son cosas muy importantes. De todo el tiempo sonreír y mantener el contacto visual con las personas que pasan, de tener una actitud de acogedora, por ejemplo, de mantenerse erguido, etcétera. Son cosas muy importantes que a veces muchas empresas lo olvidan. Mostrar interés por las personas que pasan y tratar de saber, preguntar cuestiones para saber de qué tipo de visitor hablamos. ¿Es un comprador potencial? ¿Es solamente...? Son cosas muy importantes. Todo el tiempo tener tarjetas de visitas y hojas de contacto para recordar lo que pasa, las personas que pasan, y tomar notas todo el tiempo de cada charla o reunión que ocurre. Sí, los contactos físicos en tiempo de COVID si no es bienvenido, entonces hacer cuidado, no dar la mano, cosas así. Es importante también de no comer, de no beber en el stand. La imagen es muy mala y no es solo de su empresa, pero del destino completo. Es importante de no hacer eso en el stand. De mantener el teléfono, el silencio, es una cosa también importante, de no apoyarse en la mesa, de evitar sentarse todo el tiempo, sí. Cuando habla con una persona, de tratar de escuchar y de, mismo si la persona, mismo si no es un cliente, si es solo una persona que pasa, de guardar todo el tiempo sí, una actitud simpática. Sí, sí, de evitar preguntas vacías. Son cosas bastante evidentes, pero la idea es de mantener una etiqueta, una composición profesional y son cosas que los clientes, que los profesionales miran mucho. Ok, ¿cuáles son? Hablando del proceso de venta y de negociación, una reunión de venta típica tiene diferentes fases. La primera fase, hablamos del contacto, del primer contacto. Después hay la fase de calificación. Cuando hablan con una persona, es importante para usted de calificar el contacto para saber si es un lead potencial. Después, si es la fase de propuesta y de negociación en una reunión formal, es el objetivo de una reunión formal, y después el cierre. Hablando del contacto, sí, es muy importante, particularmente en turismo, de causar una buena impresión y de inspirar confianza. Confianza en turismo es demasiado importante, es bastante importante. Y la primera impresión contribuye mucho a inspirar confianza. Utilizar small talk, pequeña charla y
un pretexto para conversar y lanzar la charla. Enterarse por la persona con la que se habla es un aspecto muy importante. De observar también. Observar es muy importante, de usar anclas y de referirse a lo que ve, a lo que observe en la persona con quien tiene la cita. Es importante también de seguir las reglas sociales. Yo lo he dicho, evitar de apretar la mano. Sí, cuando empieza la negociación, la primera cosa, la más importante, es de calificar. Ok, cuando es una reunión organizada antes, es más fácil porque la calificación está hecha, pero cuando es un encuentro en la feria, sí, es importante de calificar y de evaluar lo que la persona busca, lo que necesita, etcétera, de observar. Y después, sí, la fase la más importante, después propuesta y negociación, que demanda de usar su USP. Sí, USP, lo que diferencia su empresa y el feature el más importante, y de argumentar por los beneficios del punto de vista del cliente. Escuchar es muy importante. Una venta es 80% de escuchar y 20% hablar. Sí, preguntar cuestiones a la persona, de saber lo que quiere, sus necesidades, su conocimiento, etc. Y después adaptar su discurso a eso. Y también anticipar las objeciones, prepararse antes. Todas las objeciones que pueden surgir es una cosa muy importante. Y sí. Y después, cada reunión tiene que tener un seguimiento. Y después cada reunión es muy, muy importante. Y la gente hay muchas reuniones que no siguen, porque es importante de pensar a los pasos siguientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debo enviarles? ¿Cuándo vamos a hablar de nuevo? Exactamente qué presupuesto van a esperar? Estas cosas deben ser muy, muy claras. Es muy importante. Consejos que podemos decir para estas reuniones de venta. Es muy importante de recordar que los operadores turísticos en Europa son profesionales. Lo hablo del B2B, cualificados y quieren una comunicación clara y precisa. Es muy importante. Y la mayoría del tiempo, los profesionales saben mucho de Colombia, del destino, entonces es muy importante. Y cuando preguntan, cuando quieren saber algo sobre sus productos y cuando le preguntan algo, es importante ser muy preciso y claro. La cosa... en confianza en turismo es muy básico, es lo que el comprador busca, porque el objetivo es de desarrollar una relación que es duradera. Y confianza es más importante en turismo que en todo. Por ejemplo, no es un producto que se vende, es una experiencia con humanos. Entonces, confianza es una divisa esencial en esta industria. Sí, la reunión de venta consiste en escuchar, yo lo he dicho. Es importante de su parte. El comprador necesita que usted comprenda sus clientes y su mercado
y su competencia, y que le ayude a vender el producto. Y es más y más así en tiempo de COVID y post-COVID, porque no es fácil de vender un producto turístico en el contexto que conocemos. Entonces, los compradores quieren que le ayudan a vender sus productos. Sí. El servicio al cliente es una evidencia. Los clientes quieren saber, los compradores quieren saber qué pasa si hay un problema, una dificultad, si el contexto cambia, si pueden contar con usted. Es esencial que puede confiarle o que demuestra una actitud o que gana su confianza. Es un aspecto esencial. Como Irene lo decía, la experiencia cliente es al centro de su oferta. Hablamos de gente, de humanos y no de productos. Entonces, sí, es un aspecto muy importante. Entonces, la relación, la calidad de la relación y confianza son aspectos esenciales. Deben preparar, anticipar y desmitificar los prejuicios sobre el destino es muy importante, particularmente para Colombia, y de ser sincero sobre los problemas que pueden afectar el turismo en el país o la región, como problemas de seguridad. Sí, lo saben, es una cosa que deben preparar porque hay muchas preguntas, la gente no conoce, y particularmente, sí, los profesionales que no trabajan con Colombia ahora o los clientes, los consumidores final, tienen muchas preguntas y deben preparar, usted debe prepararse a responder a estos aspectos. Riesgos y cualquier desarrollo negativo, de pensar esto y de anticipar y de, sí. Contar una historia relevante es muy importante y Colombia tiene muchas para contar. Sí, y compartir visión, la misión y propósito es muy bien. Otra cosa es que todo el mundo lo sabe, en turismo los consumidores y clientes quieren saber qué van a comer, dónde van a dormir, qué van a visitar y con qué condiciones de comodidad y seguridad. Hablamos un poco de la pirámide de Maslow. Entonces, todo el mundo debe preparar o debe prepararse, debe ser capaz de proporcionar información completa y precisa sobre todos estos aspectos y particularmente en relación con sus productos. Y eso es una cosa para preparar y tomar nota de todos los detalles posibles de contactos hechos, reuniones y esto. Y la mayoría de las empresas lo olvidan. Es 2 semanas, 3 semanas después la feria, muchas cosas se olvidan, entonces es importante de tomar notas. Y sí, para cerrar una reunión, el call to action es importante. De cerrar la reunión proporcionando un resumen verbal rápido de lo que cubrió al final de la reunión y cualquier acción o paso de seguimiento que acordó. ¿Qué pasa después? ¿Cómo seguimos? ¿Qué necesita de nosotros para seguir adelante? Y si no hay un call to action, podemos decir que sí, la mayoría de la reunión no sirven a nada, es como una reunión perdida. Y es un poco difícil de creer, pero calculamos que 70% de las reuniones no tienen seguimiento.
Entonces las empresas invierten mucho para ir a ferias, viajan y todo, y es mucha energía para tener una cita con un comprador, pero la mayoría de las empresas no hacen el seguimiento. Y eso sí es muy mal y de esta manera no sirve a nada. Entonces, sí, de planear el seguimiento es esencial. Entonces, la cultura empresarial, es, tal vez que conocen estos aspectos, pero en Europa, en el sur de Europa, es más importante desarrollar relaciones personales y sí, el contacto personal es más importante, decimos, que en el norte, pero sí. Y sí, Europa del Norte es más formal, decimos. La lengua en general es más inglés. Los compradores aprecian, o las personas aprecian datos o detalles técnicos mucho más. Puntualidad. En una feria, por ejemplo, en Alemania no es exactamente como... Pero las cosas cambian, pero son aspectos importantes. Europa occidental, la etiqueta comercial formal, documentación y sí, todos estos aspectos escritos aquí son a considerar. Ok, el seguimiento. Es muy importante antes de ir a la feria de preparar las herramientas de seguimiento. Entonces hablamos de la ficha de contacto, voy a mostrar un ejemplo, y del sistema de CRM. Todo esto para hacer una gestión de los leads, de los contactos que hacen durante la feria y después para mantener el contacto en el futuro. Entonces, lo importante es de saber que el seguimiento se prevé antes de la feria. Es importante de tener un sistema, de saber exactamente cómo van a hacer para recordar las informaciones, los contactos. Es muy importante de planear antes. Y otra cosa, el seguimiento comienza durante la feria. Inmediatamente después de una reunión, por ejemplo, el seguimiento comienza. Como he dicho, la mayoría de las empresas y organizaciones, grandes organizaciones, no hacen un seguimiento adecuado de las reuniones o contactos iniciados durante la feria. Para cada reunión debe prever el tipo de seguimiento y las etapas a seguir. Cuando hay muchas citas y muchos contactos, es importante también de categorizar las reuniones y los contactos. Entonces decimos que los leads es importante de categorizar los leads. Voy a mostrar un ejemplo en el CRM, la ficha de contacto, pero por ejemplo hay leads que son importantes, muy importantes y menos importantes. Y la idea es de dar prioridad a los muy importantes, pero los otros también son importantes. Pero es muy importante después de la reunión de categorizar y de poner una nota, 1, 2, 3, A, B, C, etc. Otra cosa, si tienen empleados en su empresa que no están en la feria, por ejemplo, que están en Colombia, pueden coordinar con ellos la preparación de presupuestos y de información a enviar a los contactos. Entonces, así ganan mucho tiempo. Y las estadísticas nos dicen que la mayoría de las empresas que firman contratos, que hacen ventas, son las primeras a contactar los compradores después de la feria, o de las primeras a enviar la información o los presupuestos. Es una cosa muy importante a considerar. La idea es de preparar al avance sus emails de seguimiento y de enviar, por ejemplo, un email
para agradecer por la reunión o para acordarse sobre las etapas que van a seguir. Pero de preparar al avance los emails facilita mucho el trabajo y es mucho más eficaz. Todo debe ser personalizado todo el tiempo. Es esencial porque si no, todo va en el spam. Usar también de recapitular sobre lo conversado en la reunión y de dar elementos para recordar en la memoria de la persona es importante y también la información prometida. Sí. Podemos ver aquí la ficha de contacto. Es solo un ejemplo, tal vez que tienen su propio sistema, pero la ficha de contacto, el contact sheet, permite de recopilar toda la información de una charla de venta y también con los datos de contacto. Y es muy útil también para notar aspectos un poco trivial, pero que pueden ser útiles cuando 6 meses después usted recontacta la empresa por email, diciendo, por ejemplo, cosas triviales de la conversación, y esta puede hacer una diferencia. Entonces, sí, la ficha de contacto, normalmente hay una ficha de contacto para cada charla o cada reunión claro, pero charla significativa durante la feria, y después, sí, el más información que escriben en esta ficha, por ejemplo, el más útil y el más que pueden hacer después con esto. Y podemos ver en la parte abajo la categorización, entonces la relevancia del lead, los próximos pasos y información a intercambiar. Es un ejemplo, es la ficha de contacto de Sipo, pero pueden hacer su propia ficha, pero es esencial de tener algo así. Otra cosa es la lead list. Todas las empresas tienen un lead list. La lead list es como el sistema de gestión de la información, el más básico. Hay softwares, hay aplicaciones también, pero la lead list clásica en Excel es muy fácil de hacer y es esencial. Y entonces, después la feria, en la lead list van a ver todo, la clasificación de los leads, la información importante para el seguimiento y los datos del comprador, de la persona con quien tenía una cita, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después esta lead list es la parte básica, ¿cómo se dice? La parte básica de su CRM. Pueden construir un CRM a partir de esta lead list. Y cada feria se aumente y nuevos contactos. Y sí, es una cosa también que muchas empresas pequeñas no piensan hacer, pero sin estos herramientas básicos, sí, es una ocasión perdida. Sí, pueden ver aquí la gestión de los leads entre A, B y C. Sí, ¿qué hacer con los leads A? Es muy importante de ponerse en contacto inmediatamente después de la reunión o en los días siguientes, cuando tienen la información. Sí. Es el primer contacto por correo electrónico o puede ser por teléfono. Sí. Y si no hay respuesta, es muy importante de continuar. Decimos que es entre 4 y 7 contactos que una transacción se hace en general. Entonces es importante de continuar y
ser perseverante. Un leads B es un cliente potencial en el futuro, una persona con quien desarrollar una relación potencial y de enviar periódicamente noticias sobre su empresa o sus productos. El C es menos importante, pero merecen de quedar en su lista. Entonces, sí. Entonces, y más allá, el objetivo del seguimiento es o la necesidad de mantener el contacto. Sí, de ser persistente, pero no demasiado insistente, es muy importante, pero de ser persistente. Y sí, nuevos productos, futura participación en ferias son excusas para mantener el contacto. Y utilizar las redes sociales para consolidar la relación. Hoy es muy importante, LinkedIn, Instagram, Facebook, es la norma en la industria. Y esto. Sí, lo ideal es de hacer un seguimiento de todas las actividades antes, después y durante cada acción de venta. Y para mejorar, sí, para sus resultados, para saber cómo adaptarse, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias. Estaba mi parte. Si tienen preguntas o comentarios, estamos aquí para responder. Si no, me gustaría recapitular lo que de entre lo que dijo Charles. Nosotros en lo que queríamos poner el acento como consejo para la feria es que, a ver, él ha explicado cuáles son las etapas de la reunión de venta y cuáles son los tips que ustedes pueden tener en cuenta. Pero a mí me gustaría volver a poner el acento en el tema de que es importante que preparen el material y de que preparen el discurso de venta que van a utilizar y que prevean, que es un punto muy importante siempre, qué reuniones les podrían realizar durante una reunión. Y por supuesto que no olviden que en el cierre es muy interesante poder recapitular qué es lo que sucedió en la reunión para estar de acuerdo con la persona con la que han hablado, tomar las notas durante la reunión, porque si uno las toma después, lo va a olvidar, y siempre poner la fecha de la reunión y el día y la clasificación, como explicaba Charles, entre muy importante, importante y no tan importante, y no olvidar el seguimiento. Sin seguimiento no habrá negocios. Así que esa es más o menos la recapitulación que yo quería dar. No sé, creo que hay alguien que ha levantado la mano, me parece. No, sí, Marcela Ortiz. Sí. Vale, adelante, Marcela. Sí. Hola, yo soy de ProColombia, de la Gerencia de Turismo Vacacional. Mi pregunta frente al seguimiento es, pues yo siempre he tenido como esa duda, ¿cuál es el tiempo prudente de hacer seguimiento a una empresa? No sé, después del primer contacto, después del primer correo semanal, mensual, de manera que no se acose a la persona, pero que tampoco se pierda el contacto. Buen punto, Marcela. Eso va a depender de la clasificación principalmente que tú le des. ¿Por qué? Porque primero, si lo clasificas como muy importante, lo ideal sería que no pasen más allá de 72 horas de que terminó la feria para que le envíes el primer correo. Si es importante, te puedes dar un plazo porque de acuerdo a la cantidad de volumen, de contactos que tengas que gestionar, será más complicado, puedes darte quizás 1 o 2 semanas, pero no tratar de estirarse de más de 3 semanas con todos los contactos, por ejemplo, aquellos a los que hayas clasificado quizá de menos importantes, pero al menos enviarles un correo de agradecimiento. Luego, ¿cuál va a ser la insistencia? Lo importante es que tú siempre también pongas un call to action en esos emails, porque no es cuestión de que el seguimiento sea que tú envías y que no pase nada. Entonces, si por ejemplo es muy importante, normalmente vas a agradecer en el email, va a tener que ser personalizado y enviarás la información que se acordó durante la reunión. Si te ha pedido un presupuesto, información complementaria, fotos, videos, imágenes, etc. Si no responden en el lapso de, no sé, una semana, estimaría yo, es importante que lo relances. Si no te responden al email, dar un llamadito. A ver,
Por supuesto, si nunca tienes respuesta, no es cuestión de que envíes email continuamente todas las semanas, porque ahí sí se volvería un poco tenso lo que tú dices, no caer en el acoso. Para el otro tipo de empresas que quizás quieres mantener un contacto, lo puedes hacer, como comentamos, por las redes sociales. Siempre no está mal un like o alguna manera de mantener el contacto. Y sí puedes enviar actualizaciones sobre si has desarrollado un nuevo tipo de servicio o algún nuevo tipo de producto turístico, pero evitando de que sea masivo. Puedes hacer un mail personalizado. Luego de nuestra reunión en Fitur, quería comentarte que este año hemos, no sé, ampliado nuestro servicio a bla, 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 etcétera, etcétera. No vas a enviar un mail por mes, por supuesto, pero quizá 2 o 3 novedades al año no estaría mal. Un punto que no comenté de LinkedIn, que había olvidado, y sí me gustaría agregar antes de pasarle la palabra a Luisa, que ha levantado la mano, tiene que ver con que LinkedIn no es solo una herramienta de red social profesional, sino que lo interesante es que para aquellos que no tengan el perfil, que sepan que LinkedIn tiene una explicación en la misma página web de cómo crear, como expliqué hace un rato, el perfil profesional de la empresa y de la persona, pero que también no es una red social en la que nos pongamos a agregar el vecino, el primo, etc. Lo interesante de esta red social es realmente poder tener contactos profesionales. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver lo que estas personas publican y lo que estas personas likean, a lo que le dan like. No sé si existe el verbo likear en castellano hoy en día. Vale, entonces, ¿por qué? Porque si ustedes están siguiendo a alguien de una región en específico o a un experto de turismo o, por qué no, a un comprador, ustedes van a ver las noticias que publica y van a ver también que esta persona le dio like a la publicación de otra persona que quizás podría ser el contacto de ustedes en el futuro o una noticia que para ustedes es importante. Eso es, por ejemplo, lo que yo más aprecio de esa red, que yo viendo en función de los contactos que tengo, veo a qué le dan like y con eso aprendo de muchas publicaciones y de informaciones que quizás yo no tenía originalmente en mi red de contactos. Por eso les recomiendo que se metan. Vale, Luisa ha levantado también la mano. Hola, buenos días, Irene, y para todos, mil gracias por esta información tan valiosa. Luisa Fernanda Aguirre, del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Y mi pregunta va dirigida a si estas técnicas, nosotros que vamos como regiones y que obviamente no somos empresarios, aplican de la misma manera o qué recomendación adicional nos dan ustedes en el marco de Fitur. Yo tuve la oportunidad de estar en Fitur también hace 2 años, justamente como aprendiendo y aproveché mucho los paneles y demás, pero sí quiero como algún consejo, alguna recomendación como región. Nosotros como Cundinamarca hemos hecho un ejercicio muy valioso de recopilación de prestadores muy interesantes que tenemos en el departamento y que vamos a llevar la información para poder hacer relaciones también para estos prestadores de servicio del departamento. Pero sí quisiera una recomendación como región para aprovechar al máximo la presencia que gracias a ProColombia vamos a tener como región de los Andes Orientales. Perfecto, ya hago yo una breve respuesta, luego agregas tú si quieres. Muchas gracias, Luisa, por tu pregunta, que es muy pertinente. Yo creo que lo principal que puede hacer una región, de acuerdo a lo que acabamos de presentar nosotros, es primero que nada que te fijes los objetivos, como explicamos de qué manera se fijan los objetivos y que luego lo puedas medir. Tú tienes que tener en claro cuál sería el objetivo de tu región de participación en Fitur. Vas a ir a hacer benchmark, vas a ir a evaluar qué hacen las otras regiones, vas a ir a conocer otros expertos que puedan colaborar con tu región, vas a ir a buscar quizá clientes potenciales para las empresas de tu región. No sé, los objetivos que tú te planteas y que los puedas medir. Porque cuando uno es una región o es una institución, no es una empresa que va directamente a vender algo, lo importante es que las participaciones en las ferias estén institucionalizadas. Luego, por supuesto, los contactos, las 3 fases de la preparación de la feria, hay muchos aspectos que se aplican. Sí, por supuesto, no vas a tener material promocional de la venta de tu producto, pero sí la parte de material promocional es súper importante como región para que lo puedas tener en cuenta. Hay en el sector turístico empresas que a veces van a ir a buscar información de la región para poder validar
si lo que la empresa que eventualmente encontraron que ofrece servicios turísticos está diciendo lo correcto, digamos. Entonces, todos aquellos tips que tienen que ver con cómo comportarse, cómo conversar, la postura, el management del stand, también son súper útiles para una región. Char, ¿tú quieres agregar algo? Sí, depende mucho de sus objetivos. Obviamente, una empresa no tiene los objetivos como una organización regional de promoción, pero depende de sus objetivos. Por ejemplo, puede ser menciones y artículos en la prensa, puede ser visitantes a su stand o al stand de sus coexhibidores, participantes en un concurso o un evento o un cóctel. Son indicadores que llamamos, sí, son indicadores que permiten de ver si realizan sus objetivos. Pero depende mucho. Es muy importante de clarificar y de definir objetivos y de definir indicadores para mesurar si su inversión si es un éxito o no. Entonces, pero obviamente, sí, obviamente una empresa y un organismo de promoción o un hotel o una área tienen objetivos diferentes. En turismo hay muchos actores, stakeholders con objetivos diferentes. Es por eso que sí, hemos hablado mucho de la venta, de la perspectiva de un pyme, pero sí. Y los otros aspectos de mantener la relación y es el mismo, depende del interés del contacto. Sí, sí, claro, sí, es lo que... Char, si me dejas agregar algo. Como bien habías comentado, Luisa, años anteriores habías participado del programa. Esa vuelve a ser una recomendación interesante porque sabemos que para las regiones pueden dar mucho apoyo para las empresas con la actualización de la información, el análisis de las tendencias y participar de eventos que a veces las empresas no pueden porque no ha viajado suficiente cantidad de gente o porque no pueden atender las reuniones, visitar la feria y, bueno, ocuparse de todo el management de su propio stand. Entonces, la participación de las conferencias y los eventos de networking también es súper importante para que tú puedas luego transferir esto a las empresas de la región. Sí, Amalia, te paso la palabra. No, justamente iba a mencionar lo que acabas de decir y para Luis era retomar ese concepto que nos habló Charles, que me parecía muy importante de las outbound visits, que no es solo estar en un stand en una feria, sino es aprovechar y estar en la vitrina del mundo del turismo para mirar hacia dónde va el tema, cuáles son las tendencias que se están presentando, revisar a mis competidores potenciales también, cómo se están vendiendo, de ahí surgen muchísimas ideas también, innovaciones que se están haciendo. Entonces, si represento una región, es muy importante el tema del outbound y de estar revisando, mirar muy bien antes la página, quiénes van a estar, el catálogo de expositores, quiénes son mis pares, quiénes van como región también y ver ellos cómo lo están haciendo, quizás conseguir algunas citas y compartir mejores prácticas, tener este catálogo de expositores para después compartir con la región. Ahí también hay un tema que funciona súper bien y es el tema de la prensa. Va a estar la prensa especializada y es una oportunidad única para vender mi región, para tratar de llevar algo armado. Ellos están buscando noticias, están buscando entonces tratar de conseguir esos contactos con prensa también para visibilizar nuestra región y nuestro país ante el mundo. Eso nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en Incosmetics tuvimos la oportunidad de que la revista especializada en Incosmetics sacara un artículo sobre Colombia y las empresas que iban de Colombia, los productos que estaba vendiendo Colombia en ingredientes naturales. Entonces, el tema de la prensa también es muy importante y en general creo que esas 3 etapas, esos 3 momentos de la feria aplican tanto para las entidades regionales o las BSOs como ProColombia, como para los turoperadores o los empresarios que van a la feria. El momento 1, el antes de la preparación, de prepararse muy bien, no mirar qué es lo que va a pasar en la feria, sino revisar muy bien la página. Yo he encontrado en la página que está todo el catálogo de expositores y mirar
cuáles son esos grandes a los que yo quisiera llegar, y eso que ustedes mencionan que me parece fundamental, y es cuál es mi objetivo. Y mi objetivo no generalmente tiene que ser solo en ventas o expectativas de ventas, puede ser en contactos o en posicionar un nuevo producto que quiero sacar, que este año vamos a hacer trekking, entonces quiero posicionar ese producto. El objetivo pueden ser diferentes, pero sí tener un objetivo antes de ir y prepararlo. Luego el durante, este tema de las outbound, y si uno no tiene tiempo, sí quizás la BSO o las entidades pueden hacerlo. Entonces, lo que me parece a mí más fascinante de las ferias es estar viendo qué está pasando con el sector en el mundo, hacia dónde va, qué se está posicionando, cuáles son las tendencias, cuál es el mercado. Esa me parece información muy, muy valiosa, y ahí es clave que tengamos como un informe final después, en ese tercer momento del follow-up, un informe final de lo que fue la participación. Y generalmente vemos que las BSOs colocan el informe con información muy importante de cuántos vendedores asistieron, cuántas banding offers, cuántas expectativas de ventas, cuántos contactos, cuántas citas, pero también es importante hacer seguimiento a lo que pasó en la feria, qué está pasando con los otros países, quiénes están vendiendo, cuáles son las tendencias, por dónde se están moviendo, y incluirlo en ese informe final para sacar el máximo provecho a la feria. Sobre todo pensar que la feria no es estar detrás de un stand, sino es abrirse al mundo, es eso quizás lo más valioso, ¿no? Exacto. Es muy, si puedo decir, es muy importante, del punto de vista de una organización, es importante de planear eventos o actividades que le permiten mesurar, medir el éxito, y es más difícil porque en una empresa son ventas, es más concreto, pero las organizaciones también. Hay muchas cosas que pueden hacer para, sí, para ver si sus objetivos, sí, esto. Vale, muchas gracias. Si no hay más preguntas, como son las 4 ya y 3 minutos, no sé si alguien tiene algún comentario, si no, me gustaría ver si... Bueno, Luisa todavía tiene la mano levantada, no sé si es que quedó levantada, Luisa. A ver, ¿hay alguien más sí que levantó la mano? Se me quedó levantado. Mil gracias por la respuesta. De nada, de nada. Vale, entonces si no hay más preguntas, creo que lo podríamos dejar acá. Sería lindo si hay pueden una más, abrir... Ah, vale, sí, perdona, no la vi. Sí, que abran el Omar micrófono García, directamente. de Cotelco Magdalena. Gracias, María Amalia, un cordial saludo y, como sabes, muchos recuerdos de Santa Marta Magdalena. Agradecerle a Irene y a Charles esta charla muy importante. He tenido la oportunidad de estar en 7 versiones de Fitur, y lo que ustedes han comentado, y para completar a Paula Arango, yo creo que si uno se coloca desde el punto de vista del papel como destino de apoyar a los empresarios, esto también no solamente para los prestadores, los empresarios, sino también uno como destino puede ayudar y puede utilizar lo mismo que está haciendo el empresario, las mismas sugerencias que ustedes están dando, nos va a servir como destinos. O sea, es tener el mercado prospecto para nuestros, digamos, empresarios de la región, para la misma región. Ya después, pues, a cada uno le llegará por añadidura, digo yo. Entonces, agradecerles mucho, y la posibilidad le pedí a María Amalia si pudiéramos tener esta charla, porque fue corta, pero te lo digo, por mi experiencia que tengo, fue corta pero sustanciosa. Gracias. Muchas gracias, Omar, por los comentarios. Y ya no sé si tienes algo más que comentar o pasamos la palabra a Amalia. Sí, me gustaría, bueno, antes que nada desearles a todos una excelente feria, muy valientes de animarse a viajar en estos tiempos. Es posible, no hay de qué preocuparse, nosotros viajamos muchísimos y ya hemos retomado nuestra actividad en las ferias y no hay estrés ahí, sobre todo en Madrid, es bastante tranquilo. Y bueno, desearles lo mejor. Sí me gustaría ver si pueden abrir las cámaras, a ver si podemos hacer un screenshot, un print screen de todos.
Y Amalia te pasó la palabra. Charles, no sé si quieres agregar algo más. No te escucho ya. Sí, muchas gracias a todos. Fue un placer para mí. Muchas gracias. Y buen éxito a la feria. No, pues Irene, Charles, muchísimas gracias y a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, a ProColombia, por supuesto, gracias también por contar con CIPO para estas preparaciones. Creo que ha sido una jornada muy productiva, me uno a los deseos de Irene y Charles en desearles muchísimos éxitos en la feria. Les estaremos entonces enviando en horas de la tarde la presentación, así como el acceso a la Trade Promotion Academy, y el estudio de turismo sostenible que se hizo para Europa, que quizás también lo encuentren de utilidad. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimos éxitos también en la feria. Irene y Charles, como siempre, gracias por esa impecable presentación y por tantos tips y consejos tan prácticos que seguramente los empresarios y las entidades los aplicarán en